Cordial saludo para todos, nuevamente con ustedes les habla César Giraldo, quien se ha sido tutor durante este curso de TH 123 nivel 1, que es normativa y procedimientos. En este día quiero explicarles y enseñarles lo que es el tema acerca de lo de el régimen salarial. Entonces vamos a hacer una introducción a lo que es nuestro régimen salarial. Entonces vamos a empezar viendo unos términos y unas cosas específicas acerca del régimen salarial. Esta es la introducción al régimen salarial. Como primer punto de la introducción al régimen salarial, pues es importante definir qué es salario. Y tan importante definir qué es salario, también es importante recordar, saber o conocer de dónde proviene la palabra salario. Entonces, vamos a aprender y saber de dónde viene la palabra salario. Entonces, la palabra salario, ¿de dónde proviene? Entonces aquí algo importante e interesante es que en la época antigua de los romanos a los funcionarios se les pagaba con sal. Los pagos eran en sal. Y las medidas de sal, esas medidas de sal, se convirtieron en salarios. Y en últimas, estas medidas de sal o salarios se convirtieron en la moneda, hasta que empezaron a existir representaciones de la riqueza de la moneda, como lo conocemos hoy, que son los billetes y las monedas de metal redondas que tienen todos los países. Esto es lo primero que queremos saber en el día de hoy, que es salario y pues que de dónde proviene la palabra salario, que proviene de la época de los romanos, donde se le pagaba a los funcionarios públicos con sal y esas medidas de sal se denominaron salarios. Bueno, también queremos saber cosas importantes del salario es lo siguiente acerca de qué hace parte del salario y qué no hace parte del salario. Entonces vamos a definir más fácil qué no es salario. Entonces, no es salario. Entonces, ¿qué no es salario? Entonces, no es salario, uno, los gastos de representación no son salario. Los gastos de representación no son considerados salario, ni los medios de transporte tampoco son considerados salario. Tampoco son considerados salario los elementos de trabajo, ¿sí? No son considerados salario. Estamos hablando de lo que no es. O sea, estamos hablando de esto, de lo que no es salario. También vamos a hablar de que no es salario la alimentación, no hace parte del salario. ¿Sí? La habitación, el vestuario y las primas. Entonces, la habitación, el vestuario y las primas. ¿Primas como cuál? Navidad, vacaciones y otras primas. ¿Correcto? Entonces no es salario ni los gastos de representación, los elementos de trabajo, los medios de transporte, alimentación, habitación, vestuario y las primas como la Navidad y vacaciones. Hasta ahí vamos en el primer punto de esta introducción al régimen salarial de las fuerzas militares en este curso de TH 123 nivel 1 que es normativa y procedimiento. Vamos a continuar y vamos a hablar de lo siguiente. Entonces vamos a hablar de lo siguiente acá. Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué normas, qué normas rectoras tenemos nosotros en nuestro régimen salarial? Entonces, ¿cuáles son las normas rectoras? ¿Sí?
normativa vigente. Debe haber unas normas primero que nos rijan. Entre estas normas vamos a determinar las siguientes. Entonces tenemos una serie de decretos. ¿Sí? Entonces tenemos el decreto 1211 de 1990. ¿Sí? De 1990, que este es el régimen salarial para el personal de oficiales y suboficiales. Posteriormente tenemos el decreto 1794 del 2000, que es el régimen salarial para el personal de soldados profesionales. Pero para los soldados profesionales no solamente tenemos el 1794, sino que también tenemos el decreto que 3770 del 2009, y también tenemos ¿cuál? El decreto 1161 del 2014 y el 1162 del 2014. O sea, que hay una particularidad con estos últimos decretos que quiero que sepamos. Estos decretos que están acá, estos que voy a encerrar acá, estos decretos son y hablan es de subsidios familiares. ¿Qué tantas comentarios a favor, en contra y demás han tenido acerca de los subsidios familiares de los soldados profesionales en esta última década o más? Porque el régimen salarial de los soldados profesionales empezó el 14 de septiembre del 2000 con el decreto 1794. Hasta la fecha, ya hoy 2015, ya 2016, que empezamos en unos pocos días. Y esta parte de acá hace parte del régimen salarial y son los subsidios. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver más adelante en otros videos, más la normatividad que tienen ustedes ahí. También tenemos nosotros, no podemos olvidar que tenemos el decreto 1214 del 2000. Este es para personal civil. Entonces, aquí con estos podemos englobar básicamente lo que es el gran bloque de normativa para los salarios, pero nos falta un importante que toca a todos, muy importante, diría yo, muy importante. Vamos a escribirla con otro color que es el azul, que es la resolución 10412 de 1995. Esta resolución, y la deben tener en cuenta para el examen, es la que rige la prima de orden público. ¿Ves? Esta es bien importante, esta resolución 10412, que es la que rige y dice dónde se paga automáticamente la prima de orden público y en qué lugares se paga por adicional en el territorio colombiano. Esa resolución es del 95, es emitida por el Ministerio de la Defensa y es la que nos rige hasta el momento. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso acá en esta introducción. Entonces, primero definimos qué es el salario, y la palabra salario, que proviene desde la época de los romanos, donde se hacían pagos a los funcionarios públicos en sal. Entonces esa sal, esas medidas de sal, pues se consideraron los salarios, que era en esa época la moneda. Posteriormente vimos qué no es salario. ¿Qué no es salario? Entonces, no es salario ni los gastos de representación, ni los elementos de trabajo, ni los medios de transporte, ni la alimentación, ni la habitación, ni el vestuario, ni las primas como la Navidad ni vacaciones, entre otras monumentos que no se consideran salario. Estamos hablando de algunos. Y de aquí pasamos a ver cuáles son las normas rectoras para cada uno de los bloques del cuerpo. El cuerpo oficial, el de suboficiales, el de soldados y el de civiles. Quiero hacer una aclaración acá importante, que no existe el gremio de oficiales, ni existe el gremio de suboficiales, ni existe el gremio de los soldados. Los gremios hacen referencia a terminología económica de agrupación de personas o empresas que se dedican a la misma actividad. Nosotros no somos un gremio, somos un cuerpo, y así están definidos en los decretos
que hacen referencia al tema de régimen de carrera de cada uno de nosotros. Entonces es muy importante hacer estas aclaraciones para empezar a manejar un vocabulario más técnico, más organizado y no hablar de manera errada sabiendo que tenemos una formación militar, una formación académica, un tiempo en la institución y representamos a un país y a su constitución y somos el soporte de una democracia y somos la entidad más querida por todos los colombianos. Entonces, mirándolo bajo ese techo, ese aspecto, yo creo que debemos ser respetuosos de nuestro vocabulario y de cómo nos referimos los unos con los otros. Entonces, esto les quería presentar en el día de hoy, esta introducción hacia lo que es el régimen salarial en estos tres componentes. Y por último, pues la resolución 10.412 del 95, que es la prima orden público. Espero que estén estudiando la normatividad. Con estos decretos les voy a ir explicando a través de esta técnica que tenemos acá, este tablero virtual, para que vayamos explicando y los que me puedan ir escribiendo a través de la plataforma, con mucho gusto les contesto allí mismo a sus correos y iremos apropiándonos más del conocimiento después de haber ya transcurrido 4 semanas después de que empezó el curso el 24 de noviembre. Muchas gracias a todos, estaré atento a sus comentarios. Para ustedes les está hablando el sargento viceprimero César Giraldo, quien está siendo su tutor de este curso de TH 123 nivel 1, que es normativa y procedimientos. Muchas gracias.